Bueno, vamos a ver gases, ¿sí? Los gases, recuerden que son el sistema más caótico que existe, ¿sí? ¿Por qué? Porque están en continuo movimiento chocándose entre sí y con las paredes del recipiente, porque tienen pura energía cinética, ¿sí? Y nula energía potencial, que es la energía de los cuerpos en reposo. Las variables que van a cambiar o que yo tengo que tener en cuenta en gases son presión, volumen y temperatura. Nosotros a los fines prácticos y por el nivel en el que están en el curso vamos a ver solo gases ideales, que se comportan idealmente. Estos gases, o el comportamiento ideal, no tienen en cuenta los choques de los gases, ni entre sí, ni con las paredes del recipiente. Es como si yo viera cada molécula de gas flotando libremente, ¿sí? Porque si no ya hay pérdida de energía y hay otras cosas que calcular que no vienen al caso. Bien, dice que son ideales los gases que cumplen con las siguientes leyes. La primera ley que tengo es la ley de Boyle y Mariotte, que tienen ahí. ¿Sí? Vamos a leerla. Dice, a temperatura constante, los volúmenes de una masa gaseosa son inversamente proporcionales a las presiones que soportan. La curva que aparece en la gráfica recibe el nombre de isoterma. Bueno, vamos a traducir eso. ¿Cuándo voy a usar la ley de Mariotte? Cuando en mi sistema lo que está constante es la temperatura, ¿sí? Temperatura constante. ¿Qué va a variar? Las otras dos variables, valga la redundancia, ¿sí? La presión y el volumen. Entonces, el gráfico que va a describir a la ley de Boyle y Mariotte va a ser presión y volumen, que son mis dos variables que van a ir modificándose, ¿sí? Y la curva, es decir, la función, va a ser una isoterma. ¿Por qué se llama isoterma? Porque en cualquier punto de esta curva, ¿sí? Yo tengo la misma temperatura. Bien, ¿cómo es la fórmula que describe? Presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2, ¿sí? ¿Qué es lo que les dice ahí? Que las presiones son inversamente proporcionales a los volúmenes, es decir, que si yo acá tengo un volumen muy grande, acá voy a disminuir la presión a modo de mantener esta igualdad, ¿sí? Eso es a modo anecdótico porque después en realidad eso mucho no les va a importar porque ustedes van a meter los datos en la fórmula y van a calcular. Lo único que sí les aclaro, obviamente, que si acá yo tengo una presión en atmósferas, acá la tengo que poner en atmósferas, si acá la tengo en pascales, acá la tengo que poner en pascales, igual que el volumen. Si acá el volumen lo tengo en mililitros, acá va en mililitros, o si acá lo tengo en litros, va en litros. Si no puedo mezclar peras con manzanas, como le digo siempre, ¿sí? Bien, después tenemos las leyes de Gay-Lussac. Tenemos dos, ¿sí? La primera, que es a volumen constante, o sea que lo que se mantiene constante es el volumen, ¿sí? Y la segunda va a ser a presión constante, ¿sí? Fíjense, en la ley de Boyle y Mariotte teníamos la temperatura constante, mientras que en Gay-Lussac tenemos una a volumen constante y la otra a presión constante. Bien, cuando yo tengo volumen constante, ¿qué voy a tener? Voy a tener presión, ¿sí? Y temperatura, ¿sí? Y la función que voy a tener graficada se llama isócora, ¿sí? Y significa volumen constante. ¿Qué quiere decir? Que en cualquier punto de esa línea donde yo me mueva, el volumen va a ser igual. Es decir, si esta línea representa los 2 litros, acá yo voy a tener 2 litros, 2 litros, 2 litros, 2 litros, 2 litros, ¿sí? Bien, al lado tienen un gráfico que me representa el volumen en función del tiempo. Como dijimos que es a volumen constante, ¿qué pasa? El volumen el volumen en función de la temperatura. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Por qué les da una función constante? Porque va a ser siempre el mismo volumen, por más que yo modifique la temperatura, mi volumen es constante porque estoy en la ley, ¿sí? A volumen constante. La fórmula es esta, presión 1 sobre presión 2 igual a temperatura 1 sobre temperatura 2. Algo que no les dije en el punto anterior, disculpen, en Boyle y Mariotte, no, en Boyle y Mariotte no, disculpen, acá se los voy a aclarar, ¿sí? Estas temperaturas, fíjense lo que les dice el enunciado, les dice
A volumen constante, las presiones de una masa gaseosa son directamente proporcionales a las temperaturas absolutas. Cuando usted les habla de temperatura absoluta, quiere decir que estas temperaturas las tienen que poner en grado Kelvin, ¿sí? Recuerden, ¿cómo las pasaba a grado Kelvin? Decía grado centígrado más 273,15. Bueno, ese con 15 creo que en la facu no lo usan, pero bueno. Lo correcto es decir 273,15, ¿está bien? Entonces, si yo tengo que pasar 25 grados, digo 25 más 273, ¿sí? 298. Ya, entonces acá trabajo con temperatura absoluta. Después las presiones no importa, ¿sí? Puedo trabajar con cualquier unidad. Mientras que yo meta en la misma unidad ambas presiones, no pasa nada. Bien, y después tenemos la ley a presión constante. Si yo tengo presión constante, voy a tener las otras dos variables. ¿Qué variables? Volumen y temperatura. La función que me lo describe se llama isobara o isóbara, ¿sí? Y es una línea en donde yo tengo siempre la misma presión, ¿está bien? A medida que voy cambiando el volumen y temperatura, me voy moviendo la misma presión. Bien, de nuevo, las temperaturas que voy a usar son temperaturas absolutas. Y ahora la fórmula es volumen 1 sobre volumen 2 igual a temperatura 1 sobre temperatura 2. Lo mismo que acá. Esto sí o sí en Kelvin. Esto, a ver, hay problemas que le van a pedir que lo hagan en grados centígrados, pero por defecto lo hacen en Kelvin a eso, ¿sí? Lo mismo que les aclaré con las presiones. No importa la unidad que yo ponga de volumen mientras que ponga la misma de arriba y abajo. ¿Estamos? Bueno. Acá, como pueden apreciar, antes de pasar a la próxima explicación, les hice unos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, en el primer caso, en Boyle y Marriott, que tengo presión en función de volumen. Yo, si me muevo en una misma isoterma, ¿sí? Tengo la misma temperatura, pero ¿qué pasa si salto de isoterma? La temperatura va cambiando, ¿sí? Yo sobre la misma línea tengo la misma temperatura. Si salto de isoterma, la temperatura va cambiando, ¿sí? Fíjense, ¿cómo va cambiando? Temperatura 1 es menor a la temperatura 2 y a su vez es menor a la temperatura 3. Es decir, a medida que yo me voy alejando de este punto, las temperaturas se van haciendo más grandes. ¿Qué es lo que pasa en los otros gráficos? En las leyes de Gay-Lussac, tanto de presión en función de temperatura como volumen en función de temperatura, fíjense, a medida que yo me voy acercando al eje de X, se va haciendo más grande el volumen o la presión. De nuevo, si yo me muevo, lo voy a hacer solo con el ejemplo para esto es lo mismo, ¿sí? Si yo me muevo sobre la misma línea, sobre la misma isócora, yo voy a tener el mismo volumen. ¿Qué pasa si salto de isócora? Bueno, a medida que yo me voy acercando a X, el volumen se va haciendo mayor. Si este volumen es 2 litros, este 3 litros y este 4 litros. Esto se lo puse aleatorio, no es que es así, sí, pero para que entiendan que va aumentando. ¿Está bien? Eso ténganlo a mano, porque después en algún problema va a aparecer. Bien, y después les dice ahí en la otra página ecuación